por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta: te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta: te quiero por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hola, buenas noches. Estamos en el momento 3 del taller de Yo soy hermoso y único de autoestima. Y hoy día vamos a hablar de la resiliencia con Víctor Frank, Boric Cyrulnik, y lo vamos a empezar a tratar primero con un videíto bastante de frase que nos puede servir para los niños, para que lo vean los niños. Luego vamos a observar la entrevista de Boric Cyrulnik, que es el padre de la resiliencia. Y después vamos a hacer un momento de visualización con Víctor Frank. Primero comenzamos explicando que la resiliencia es resistir y rehacerse. Es una propiedad que tienen los metales, y que observando los metales se dieron cuenta que los seres humanos, algunos seres humanos tenían esta propiedad, esta característica especial de hacer frente a las dificultades. Eso nos sirve mucho porque es un método de defensa que tienen algunos seres humanos y que se puede desarrollar.
En caso de cualquier trauma, cualquier daño, cualquier situación adversa, la persona cambia su modo de ver los acontecimientos. Los voy a dejar con el video primero para que puedan ver de lo que estamos hablando. Y luego seguimos conversando acerca de la resiliencia. La resiliencia es resistir y rehacerte. Es volver a rebotar luego de la caída, remolcarte con la ola y no dejarte revolcar. La resiliencia te invita a encontrar la ventaja a la desventaja, lo bueno a lo malo, la gracia a la desgracia. La vida es incómoda, la resiliencia lo sabe y mira a la incomodidad como una bendición oculta. El resiliente sabe que aferrarse es más doloroso. Hay que soltar, aunque duela. Un día decidí dejar de resistir, para que lo que tenga que doler, duela. Lo que tenga que nacer, crezca. Y lo que tenga que ser, sea. La esperanza y el temor forman un sentimiento con dos caras. En tanto uno exista, existirá el otro. Pero la resiliencia es una esperanza realista. Es soñar con los pies en la tierra, reconociendo que existe la incertidumbre. El resiliente se pregunta ¿para qué? Y no ¿por qué? De esta forma encuentra sentido a su sufrimiento. El resiliente es flexible, se acomoda, se adapta, abraza los imprevistos. El resiliente mira el lado bueno de las cosas, no intenta cambiar ni a las situaciones ni a las personas, sino la perspectiva con que las mira. También se ríe ante los infortunios. A veces, la vida se empeña en hacernos desgraciados, pero el resiliente no se lo permite. El resiliente es imperfecto, lo sabe, lo disfruta y no busca la perfección. Se reconoce vulnerable y frágil, pero sobreviviente al fin. Para ser resiliente debes saber perdonar. Perdonar no es conceder, es decidirse a disfrutar de la vida, es agradecer lo que sucedió y reconocer tu cuota de responsabilidad. El ser resiliente es sinónimo de ser creativo y de altruismo puro. No te aquietes, no limites tus retos, mejor desafía tus límites. Y agradece de nuevo. Te ayuda a cambiar de una mirada rencorosa a una apreciativa y amorosa. También te hacen fuerte los fuertes vínculos afectivos, refuerzan tu fuerza, te empoderan.
como a la resiliencia no le bastan las intenciones, hay que actuar. Al final, lo bueno de la resiliencia es que despierta tus resortes invisibles, te empuja a ver por ti y por los demás, te invita a ser mejor y a reconocer que pase lo que pase, todo pasa. La próxima vez que te sientas estresado, recuerda que tú nunca conocerás de ti realmente hasta que te veas a ti mismo bajo mucha presión. Es en ese momento preciso, frente al reto, cuando debes recordarte esto. Cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer en ti también. Bueno, ahí vimos unas frases que nos sirven para ver el lado positivo de la vida. A ver si podemos inventar una frase o recordar alguna de esas frases y después irlas conversando. Hola árbol, ¿cómo estás? Estamos en autoestima para la familia y para los niños, el capítulo de hoy. Víctor Emil Frank nació en 1905 y fue un médico austriaco proveniente de una familia judía de clase media. Siendo joven sintió gran interés por la filosofía existencial. Especializado en neurología y psiquiatría, comenzó a los 21 años como psicólogo individual. Al llegar la Segunda Guerra Mundial en Europa, Frank atraviesa la experiencia más trágica de su vida. Fue prisionero por más de 2 años en 4 campos de concentración nazi, donde morirán sus padres, hermanos y amigos. Ustedes comprenderán que es una tragedia, que una persona que pierde a toda su familia y que está 4 años en un campo de concentración es como para llorar. De aquí nació una técnica de terapia, la logoterapia. Es ahí donde nace el libro El hombre en busca de sentido. De hecho, a él le rompieron el libro, él lo estaba escribiendo allá y se lo rompieron los guardias. Aún así, él lo tenía en la mente y lo pudo transcribir después que salió libre, porque salió libre. Postuló como ante distintas condiciones de vida nacen las ansias de salir adelante. Gracias, árbol. Hola, arbolito. Como nacen las ansias de salir adelante y a través de algo que va más allá de los anhelos, que denominó resiliencia. Algo más allá de soñar con un helado, un paseo, una casa, algo material o algo espiritual. Gracias, Jenny. Sí, es difícil soltar, es muy difícil, pero aquí vamos a ver a un caballero maravilloso, que este es uno de mis libros favoritos, El hombre en busca de sentido. Se los recomiendo súper, súper que lo lean. Es muy importante que lo lean. Buenas noches, Miriam. No importa, lo importante es llegar, dicen. Entonces, hay algo más allá de nuestros deseos, hay algo más allá de nuestros deseos materiales o de nuestros deseos espirituales, algo mucho más fuerte. Y eso es lo que él llamó resiliencia. Ahora, con esta experiencia nació la logoterapia. Las dos están ligadas, así que por eso que las vamos a exponer. La logoterapia proviene del griego, siendo su significado similar a espíritu. La terapia del logos, la terapia del estudio del conocimiento. Para Víctor Frank, la existencia no se reduce
no se reduce a lo biológico ni a lo físico, sino que es un fenómeno que lo trasciende todo. Él sentía que había un vacío en la práctica psicoterapéutica y deseaba complementar la corriente del psicoanálisis. El psicoanálisis estudiaba los sueños, estudiaba las evasiones, los errores. Él va más allá. Él habla de las metas del ser humano, que el ser humano sin tener una meta no tiene ganas de vivir, pierde las ganas de vivir si no tiene un objetivo, una meta, pero una meta espiritual, una meta que va más allá de lo material, de conseguir algo. Es así como implementa la dimensión espiritual al estudio. Esta dimensión hace referencia a la capacidad de integración de las experiencias dañinas de la existencia, desarrollando una vida basada en la resiliencia. ¿Qué pasa? Que él ve las experiencias dañinas como una oportunidad y no como una frustración o un daño. Al cambiar la perspectiva de las cosas es que nosotros le cambiamos los efectos a las cosas. La logoterapia nace como una tercera fuerza en la corriente humanista. Es de corte existencialista, lo que quiere decir que se basa en combatir problemáticas de experiencia humana, sufrimiento y depresión. Los precursores reportaban en sus estudios que los tratamientos imperantes de la época no eran los adecuados para los conflictos que venían en la práctica terapéutica. Había algo más allá que nadie había investigado. Para Víctor Frank, la logoterapia es una compañera del ser humano en su rutina espiritual. Apoya y favorece la búsqueda de sentido de la vida de acuerdo a una escala de valores personales. Claro, no es lo que quiere otro, sino que lo que me hace feliz a mí, lo que a mí me llena, que puede ser misionera en la India, como puede ser alpinista en los Himalayas. Todo depende de cada persona. Con esto habla de una experiencia intransferible para cada persona, de tal modo que cada uno le otorga valor a la experiencia. La logoterapia y la relación con la resiliencia es una capacidad a la resiliencia y se refiere a una forma de ser creativo y potenciar lo espiritual de la conducta humana, personal y grupal. Hay que ser creativo para cambiar lo malo en algo que nos deje una enseñanza. Arthur Schopenhauer, la vida es dolor. Sí, árbol. El individuo se mantiene integrado y puede tener un desarrollo positivo de acuerdo a sus metas. Lo que estábamos hablando, depende de las metas que tenga el individuo. Y el no estar desintegrado, sino que el tener un objetivo único, el que todo uno apunte a una sola cosa, porque al dispersarse es más difícil lograr el objetivo, pero si uno tiene claro el objetivo, es más difícil perderse en el camino. Como resultado tiene conducta sana ante situaciones adversas. Claro, uno puede exponerse demasiado en una situación que es adversa y obtener la muerte. Por ejemplo, él tenía que cuidarse de que no lo mataran cuando estaba en el campo de concentración. Entonces él tenía que ver qué es lo que tenía que aceptar, qué era lo que tenía que hacer para no morir en el fondo. Ese era su objetivo, no morir. La resiliencia es primordial. Un móvil es la búsqueda de significado explorando la dimensión espiritual y abordando áreas que superan lo psicofísico. Lo que estábamos hablando es algo más allá de la cabeza y del cuerpo, tiene que ver con algo espiritual. El hombre está en constante búsqueda del fundamento de la propia vida. Además que mientras no cumpla con su misión, al saber que todos tenemos una misión, que cada uno tiene una misión personal, es más fácil querer vivir y más fácil querer vivir bien la vida, sobrevivir a la vida, ya que uno es una pieza importante del mundo. Si nosotros tenemos
esa conciencia de que cada uno de nosotros es único y que la misión que tenemos que hacer es única, cambia la visión que tenemos de la vida a pensar que uno sobra o que hay muchas personas que son bacanes y yo no soy bacán. No, cada uno tiene su misión. En la búsqueda del significado de la vida, ante la depresión, la resiliencia es transformadora y eso lo vivió el autor. Ya, ahora los voy a invitar a conocer a Boris Cyrulnik. Antes de conocer la experiencia de Viktor Frankl, Boris Cyrulnik también tuvo una experiencia con campos de concentración. También les recomiendo que vean la entrevista completa porque es una maravilla. Y aquí nos va a hablar de los niños, del apego y los niños. Y aún más de los países orientales como Japón o China. En los países orientales hacen sprintar a los niños y el colegio es tan violento que los japoneses me han dicho que es una forma de maltrato. Los países del norte de Europa hacen lo contrario, ralentizan a los niños y así les dan seguridad. Los niños aprenden a resolver problemas con facilidad, por lo que tienen buena autoestima. Por eso, a los 15 años, cuando hacen las evaluaciones escolares, las pruebas PISA determinadas por la UNESCO, los finlandeses son medalla de oro, pese a que ralentizan todo lo posible el desarrollo de los niños. Pero ralentizándolos, les dan confianza, y los niños con confianza aprenden a jugar a aprender. Se lo pasan bien aprendiendo. Recuperan el retraso en pocos años y a los 15 años son medalla de oro en las evaluaciones de la UNESCO. Si no hemos adquirido la resiliencia en la infancia, ¿todavía podemos aprenderla en la edad adulta? La resiliencia está en marcha toda la vida. Pero los primeros años son muy importantes. Es como una partida de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes. Pero mientras la partida no haya terminado, siguen quedando buenos movimientos. La resiliencia no es la misma cuando somos niños, antes de hablar, cuando somos niños y sabemos hablar, cuando somos adolescentes o cuando somos personas adultas. Los casos que accionan la resiliencia no serán los mismos. La resiliencia funciona mucho peor pasados los 120 años. Ahí funciona peor. ¿Podría dar algún consejo específico para los adultos que quieran desarrollar la resiliencia? El primer consejo es que no se queden solos. Cuando sufrimos un trauma, estamos tan tristes que nos hacemos un ovillo, apretamos los dientes y nos aislamos. Y esto solo agrava, ya que el recuerdo de la herida se refuerza más y más. Solo pensamos en eso y agravamos el sufrimiento. Así que el primer consejo sería luchar contra uno mismo si nos apetece aislarnos. Y sobre todo, hay que hablar o quedar con la gente con la que tengamos confianza.
Puede ser la mujer, el marido, la madre, un amigo, un cura, un monitor de deporte, alguien con quien tengamos confianza. Y no tenemos por qué empezar a hablar de inmediato. Primero tenemos que sentirnos seguros, como los niños. Y luego, cuando nos sentimos seguros, podemos reflexionar y podemos empezar a hablar. Aunque no hayamos sufrido un trauma grave, hay cosas cotidianas que pueden influirnos. Un divorcio, un despido. ¿Cómo pueden superarse estas cosas? Es imposible hacer un baremo de traumas. Si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede convertirse Paciencia, paciencia, que está inestable mi internet. Sigamos escuchando. Aunque no hayamos sufrido un trauma grave, hay cosas cotidianas que pueden influirnos. Un divorcio, un despido. ¿Cómo pueden superarse estas cosas? Es imposible hacer un baremo de traumas. Si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede convertirse en trauma. Todo puede ser herida. Una mudanza, una mala palabra, porque se le ha vulnerabilizado antes del suceso. Si antes del suceso ha sido reforzado durante el desarrollo, será muy difícil que se traumatice. Hay gente que atraviesa adversidades tremendas y sufren, pero no desarrollan trastorno por estrés postraumático. Y al contrario, hay gente que ha sido vulnerabilizada, debilitada durante su desarrollo por vivir en la precariedad social, por la violencia conyugal, por haber sufrido y no haberlo podido expresar, por haber ocultado el sufrimiento. En estos casos, cualquier suceso puede dañar muy profundamente. La diferencia entre el sufrimiento y el trauma es que ahora podemos ver el trauma mediante imágenes cerebrales. Podemos ver cómo funciona el cerebro. Durante un trauma el cerebro se apaga. No funciona o funciona mal. Mientras que en el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste, enfadado, pero el cerebro funciona.
mientras que en un trauma se ralentiza, no funciona, solo muestra colores apagados, azul, verde, gris. Cuando el cerebro funciona bien, Ya sabemos entonces que la resiliencia es importante en los primeros años de vida. Hay que desarrollar la resiliencia. Hola Giorgio, Miriam, ¿y ahora lo entendiste más o menos? Hay que desarrollar la resiliencia en el niño. Es mejor en el niño, que mientras más adulto, más difícil desarrollar la resiliencia. Importante que cuando uno está pasando por una crisis, una pena, un drama, no quedarse solos, apretando los dientes, dice él. Sí, porque si uno aprieta los dientes, después vienen unas enfermedades súper serias de la mandíbula que no se las doy a nadie, que son autoinmunes, y que los elásticos como digo yo, los elásticos de la mandíbula se vencen y se provocan relámpagos. Así que lo mejor en la vida es pegar un grito de vez en cuando, cantar, reír, llorar también, pero nunca quedarse solo y nunca guardarse las penas ni nada de eso. Y todo puede ser herida si la persona ha sido vulnerabilizada, o sea, si ha sido golpeada una y otra vez en la vida. Claro que hay gente que, por muy golpeada que sea, también es resiliente. O sea, también tiene la capacidad de cambiar las cosas que ve, la vida que ve, y transformarla en algo que es un desafío. No como en algo hermoso, pero en algo que es como un desafío. Ahora los voy a invitar a un viaje no muy agradable, a un campo de concentración con Víctor Frank. Lo habías visto cuando chica, Miriam. No, es que tiene su edad también. Uno tiene libros El Caballero Boric, Boric Cyrulnik. Son libros muy fáciles de leer. Se los recomiendo. Y debe haber audiolibros también en internet, en YouTube, para que puedan entender más la vida que él tuvo. Ahora entonces los voy a llevar a un campo de concentración nazi, donde estuvo Víctor Frank, con Víctor Frank, que va a relatar, ya, hace poco lo escuchaste, que nos va a relatar un poco su experiencia desde la resiliencia, ya que su único objetivo era sobrevivir. Él hizo todo lo que tenía que hacer para sobrevivir, sin saber que iba a sobrevivir solo. Es muy interesante, también se los recomiendo el audiolibro. Tiene varias partes, pero aquí la parte importante es cómo él, en una situación muy terrible que él vive diariamente, él tiene recuerdos de su vida, de su vida anterior, de la vida que él vivía antes con su esposa. Sí, parecido al pianista. Y cómo este recuerdo a él lo hace sobrevivir. De ahí lo conversamos, cómo fueron. Ojalá que puedan relajarse y que nos acompañe el sonido. Terrible entorno, retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los menos fornidos, parecían
soportar mejor la vida del campo que los de naturaleza más robusta. Para aclarar este punto me veo obligado a recurrir de nuevo a la experiencia personal. Voy a contar lo que sucedía aquellas mañanas en que, antes del alba, teníamos que ir andando hasta nuestro lugar de trabajo. Oíamos gritar las órdenes. ¡Atención! Destacamento, adelante. Izquierda. 2, 3, 4. Izquierda. 2, 3, 4. El primer hombre, media vuelta a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Corras fuera, izquierda, izquierda. Todavía resuenan en mis oídos estas palabras. A la orden de gorras fuera. Atravesábamos la reja del campo, mientras nos enfocaban con los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada. Pero corría peor suerte quien, para protegerse del frío, se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso. En la oscuridad, tropezábamos con las piedras y nos metíamos en los charcos al recorrer el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos y azuzarnos con las culatas de sus rifles. Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas mediaban palabras. El viento helado no propiciaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marcaba a mi lado me susurró de repente: si nos vieran nuestras esposas. Espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren lo que nosotros estamos pasando. Y sí, por supuesto. Sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa. Mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no dijimos palabra. Pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este Sí, sí se escucha mal, sí sé que se escucha mal. Él veía a su esposa en todas partes, en el cielo, en las cosas que él hacía. El recuerdo de su esposa lo mantenía vivo
y lo mantenía feliz, y ni siquiera el poder saber si era real o falso, no era importante para él, sino que el poder, el poder recordarla, el, el oírla, el verla sonreír, el ver su mirada, y por primera vez comprendía lo que era la poesía y lo que era el amor. Para él el amor fue su resiliencia, el recordar su familia y el recordar lo mucho que él amaba a su esposa. Fue como que esos días de dolor y de desesperación, su, el recuerdo del amor que tenía con su esposa es lo que lo incitaba a seguir viviendo. Entonces nosotros que tenemos personas que queremos, animalitos, plantas, en nuestro propio país, nuestros niños, nuestros hijos, el poder verlos todos los días, el poder verlos cómo crecen, el no enojarnos si nos tiran comida, si nos manchan, ni qué importa si se ensucian la ropa en el barro. La vida existencial, la existencia, dice Víctor Frank, siempre existe la elección. Uno puede escoger, hasta escoger cómo morir, porque en el campo de concentración había sacerdotes que daban su vida por hombres que tenían familia esperándolos en las casas. Y eso es otro libro que leí yo una vez, donde ofrecían su vida. Yo no tengo familia que me espera, así que mátenme a mí. Y lo mataban y dejaban libre a la otra persona, en algunos casos. Entonces, esa persona, ese sacerdote elegía cómo morir. Entonces, hasta en el momento de la muerte podemos elegir cómo morir. La vida es una elección. Entonces, elijamos cuidar a nuestros niños, elijamos amar intensamente, porque el amor es la fuerza más poderosa que existe, y a través del amor nosotros podemos ser resilientes, nosotros podemos transformar nuestra vida, nosotros podemos ver las cosas de otra forma, una enfermedad como una sabiduría, como una enseñanza, que tengo que aprender con esto. La enseñanza de los mismos niños, si se cayó, y enseñarle, limpiarle la herida, pero decirle que en la vida hay que caerse, que nadie nace arriba, nadie nace de pie, hay que caerse varias veces para aprender a caminar. Entonces la resiliencia va en ese resistir las cosas adversas, pero a partir de eso iniciar una nueva historia, aprender a vivir como nos toque vivir. Si nos tocó vivir, sobrevivir, de eso, no sé, por ejemplo, hay la historia de un caballero, del doctor Dyer, que decía que la gente no sabía cuánta plata había en las latas. Y él estaba en un hogar de menores y él vendía las latas y ahí conseguía dinero. Entonces, empezar a observar más lo que nos rodea y empezar a convertir nuestra vida en algo distinto, en algo luminoso. Hay muchas personas, eh, Nick Burick, algo así creo que se llamaba, que
que tiene, le faltan sus extremidades, pero él hizo su vida, lo tomó como una sabiduría. Entonces la idea es que nosotros podamos enseñarle a nuestros niños, a los niños, que la vida es así, que la vida cambia, que no todo está comprado y que depende de ellos la forma en cómo la miren, que sea una oportunidad, que cada fracaso sea una oportunidad y no un fracaso. Entonces la vida se llena de oportunidades, no frustraciones. Nunca digan que ha fracasado en algo, porque fracasó la persona que eran en ese momento y es un aprendizaje más para la vida. Y mientras uno más se caiga, más fácil levantarse porque uno va haciendo estrategias. La resiliencia tiene que ver con estrategias. El Víctor Frank tuvo que hacer muchas estrategias para poder vivir. Tuvo que sonreírle a los soldados, tuvo que hacer lo que los soldados querían, tuvo que comer lo que le daban. De repente nosotros tenemos mucha comida y nos agradecemos esa comida. Y él comía lo que le daban y era muy poquito, muy poquita comida. Ahí lo describe en el libro, que alguien diría, ¿cómo sobrevivió? ¿Cómo lo hacían trabajar? ¿Y cómo trabajaba si no tenía energía para nada? Resiliencia, resistir y rehacerse, propiedad de los metales. No sé si tienen alguna frase, alguna frase bonita de las del principio. Resistir y rehacerse, acuérdense, y siempre la vida es una elección. En la vida uno puede elegir siempre. El esclavo es esclavo porque quiere. Uno, uno no tiene por qué ser esclavo de nadie ni de nada. Es uno el que siempre decide. A nadie le ponen una pistola en la cabeza para hacer las cosas. Y si se la ponen, uno tiene que pensar también, elegir. Y yo pienso que el fracaso no es tan para saber que hay otra opción. Esa ha sido mi manera de ver mi supuesto fracaso. Claro, sí, Miriam, siempre hay opciones. Uno toma opciones y uno tiene un resultado de esa opción, pero no un fracaso, es un aprendizaje. Empecemos a cambiar nuestras palabras. Luisa Hay, por ejemplo, dice que hay que cambiar las palabras. Y en vez de decir por qué, digamos para qué. ¿Para qué me sirve esta situación? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué aprendí de mí? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Frente a eso, uno puede, es que uno mientras más se cae, más va aprendiendo de lo que uno puede hacer. En un niño, por ejemplo, un niño se va conociendo su cuerpo, cuando se cae va conociendo su dolor. La resiliencia es la capacidad de luchar contra el miedo invencible y contra el dolor insufrible, y en el proceso crecer. Así es, árbol, justamente. Hay que luchar contra el miedo. ¿Sí? La resiliencia es luchar contra el miedo. ¿Sí? Tenemos miedo y miedo a decidir. Tenemos miedo a decidir porque sabemos que estamos dejando algo, que estamos renunciando a algo. Tomamos algo, renunciamos a algo. Y algo que a lo mejor pudo ser mejor. Y en esa inseguridad nos quedamos. Hay que enseñarle a los niños a equivocarse, a que les guste aprender. Hay que leerle a los niños, hay que leerle. Hay libros
¿cómo se llama? Se me olvidó, de valores, hay libros de fábula, esos libros son muy buenos, libros de fábula, a los niños le hacen bien esos libros. Así que si en el colegio no le están enseñando cosas, usted léale un libro de fábula, léale un libro de cuentos, que se imagine, que vea cuáles son los personajes, que, qué haría él, qué le gustaría, que sueñen. Es importante que sueñen. Acá a, a Víctor Frank lo salvaron sus sueños, su imaginación. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Estamos viendo un invitado para la próxima semana, el día viernes. Le estoy hablando en la semana. Cualquier duda la escriben, cualquier pregunta. ¿Para qué habrá una nueva constituyente si mis hijos ya no quieren tanta odiosidad entre los chilenos? Sí, pues Luis, sí, también estamos, la idea es reforzar a los padres con este curso, reforzar la autoestima de los padres para que pase lo que pase, estén fuertes y puedan cuidar a su hijo. Si esto nace del papá, el papá va a ser el héroe acá. El papá, la mamá, el abuelo, la abuela, ellos van a ser los héroes que van a cuidar a sus hijos. Frente a lo que le enseñen, el niño, la idea es que el niño tenga una buena autoestima. Con una buena autoestima no entra en bala. Por la buena no entra en bala. Así que están más protegidos y menos a la... Sabemos que las personas que se quieren aprovechar de los niños van a preferir a los niños débiles. Y la idea es que ningún niño sea débil y que ustedes puedan hablar lo que se habla acá y conversarlo entre ustedes, entre los papás que van con niños a clase, entre la familia, que puedan conversar estos temas y así nos vamos fortaleciendo. Y con una sociedad fuerte no, sí, pero por lo mismo, porque la familia hoy está en seria destrucción, es que nosotros estamos haciendo esto, para que la familia se fortalezca, para que la familia pueda dar ejemplo y ayudar a sus hijos, ayudarlos a hacer las tareas, estar pendiente de lo que le enseñan en clase y siempre estar reforzándole los valores y, y esto como la resiliencia, de resistir y rehacerse, no importa lo que pase, eh, pero que sepa decir que no. También es importante que el niño sepa decir que no y que sepa lo que está mal, lo que está bien y lo que es bueno para él y lo que no es bueno para él. Eso es importante que los padres lo sepan, claro, que los padres lo sepan y que los niños lo sepan también, que tienen un valor, que son muy importantes para esta sociedad y para los niños son como biología persistentes, pero durante el crecimiento se ponen amorfos y adoctrinados. Halo Chile, ¿qué te pasó? Claro, por lo mismo, los padres tienen que formarse y tratar de saber, la idea es como acercar un poco la psicología para fortalecerlo. El sentimiento después de razonar. Claro, pero también se puede canalizar las emociones y los sentimientos. Bueno, los dejo con las aplicaciones de la logoterapia. Puede ser aplicada en distintas problemáticas
la que se refieren a la pérdida de pensamiento, de perspectiva de la vida y sus consecuencias. Según Carrera y Machado, la logoterapia sirve para disminuir la sintomatología depresiva, porque el grupo que ellos estudiaron, Carrera y Machado, sufría estrés postraumático. Y otra cosa importante que decía Boris Cyrulnik es de ralentizar el desarrollo del niño, todo lo contrario de lo que se dice siempre, que es avanzarlo, no, sino que el niño pueda irse equivocando y pueda ir trabajando su, su autoestima. Así que nos quedamos con eso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy día. Árbol, Luis Transporte, Miriam, Pato Monono, Giorgio, Nancy también, Jenny. Y gracias a Robinson por el espacio. Nos estamos viendo, me dio risa, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Jenny, por asistir. Por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta: te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta: te quiero por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.
Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.